tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión vespertina de la Aquelarre Matemático. En esta sesión viene a platicarnos Mónica de Nova Vázquez sobre superficies cúbicas y bonitas en el espacio proyectivo real. Adelante. Ok, bueno, entonces les voy a contar sobre esto que tiene que ver con geometría algebraica. Entonces lo que estoy partiendo es como que nadie aquí sabemos bien a bien qué es la geometría algebraica, y a grandes rasgos la geometría algebraica es el estudio de los ceros de polinomios, ¿no? Y a esos justamente los lugares geométricos que son ceros de polinomios, pues los conocemos como conjuntos algebraicos. Y todos aquí, yo creo que desde la secundaria conocemos ejemplos de conjuntos algebraicos. Por ejemplo, no sé, ¿a qué les suena cuando tienen una ecuación lineal, eso que se pinta en el plano? Es una recta, ¿no? Y eso justamente es un ejemplo así de un conjunto algebraico. Y si ya tomaron todos aquí, yo creo que geometría analítica 1 y 2, pues entonces ya tenemos muchos más ejemplos, como las cónicas, ¿no? En R2 y las superficies cuádricas en R3. Ok, bueno, pero aquí yo quiero jugar con el espacio proyectivo real, ¿no? Entonces voy a definir lo que es el espacio proyectivo real asociado a cualquier Rn. Entonces, como un cociente, es decir, tengo Rn, le quito el 0 y hago la clase de equivalencia siguiente, que son dos puntos van a ser equivalentes si solo si uno es múltiplo del otro. ¿Qué quiere decir eso geométricamente? Es decir, si viven en la misma recta. Entonces, como que estoy identificando todas las rectas que pasan por el origen. Entonces, ok, vamos a imaginar entonces cómo se ve el plano proyectivo real, el RP2. Y se puede ver homomorfo al espacio obtenido al identificar los puntos antípoda de una esfera. ¿Se lo imaginan? ¿No? Bueno, más o menos parecido. Yo creo que eso estaba en sus cabezas. Ok, bueno. En general, bueno, y como voy a jugar con RP3 también, entonces les voy a hacer una observación importante, que es que puedo ver a RP3 como composición de dos cosas, un R3 y un RP2. ¿Cómo? Pues si fijamos, por ejemplo, L entre el 0, 1, 2 o 3, el que quieran, puedo definir primero un conjunto en donde el XL es distinto de 0, y entonces como estoy jugando, acuérdense que le quité el origen, entonces ya los demás pueden ser lo que quieran, inclusive 0. Entonces, como estoy jugando con tres coordenadas que pueden ser lo que sea, justo ese UL lo puedo identificar con R3, y el otro conjunto, cuando XL es igual a 0, pues entonces los otros tres ya no pueden ser 0 al mismo tiempo. Entonces eso lo que se identifica es con el RP2. Entonces justo voy a jugar con RP3 como la unión de R3 y un RP2. Ok, bueno, entonces voy a definir lo que son las curvas algebraicas en RP2. Entonces, son las que son descritas como los ceros de un polinomio, pero en este caso le voy a pedir que el polinomio sea homogéneo, para que tenga razón con esto de que identificamos todas las rectas, ¿no? Si no, no podría haber ahí como algo raro. Entonces le pedimos que sea homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que todos los términos sean del mismo grado. Por ejemplo, un polinomio homogéneo de grado 2 podría ser x cuadrada más xy. Cada término tiene grado 2. Y le voy a llamar que es bonita o no singular si sus derivadas parciales no se anulan simultáneamente en ninguno de sus puntos. Es decir, no tengo cosas que parezcan un x o parezcan picos, ¿no? No tengo nada de eso en estas curvas. Y un ejemplo que lo pinté justamente en una carta porque es difícil pintarlo en el plano proyectivo, ya vieron que es como raro. Pues tengo esta curva algebraica en la carta z igual a 1, su polinomio es x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrado. Y entonces, si se fijan, pues en la carta z igual a 1, o sea, cuando z es igual a 1, eso claramente es una hipérbola. Pero ¿qué pasa si se fijan en la carta x igual a 1? Entonces, la ecuación que ustedes van a tener es 1 menos y cuadrada menos z cuadrada igual a 0. ¿Qué es eso? ¡Ay! 1 igual a y cuadrada más z cuadrada. ¿Qué es eso? Es una circunferencia unitaria, ¿no? Entonces, justamente esto pareciera como si yo veo en una ventana, veo una hipérbola. Pero si me cambio de ventana, veo una circunferencia. Eso está muy padre. Eso es como la motivación como un poquito de este trabajo, que es justo clasificar las curvas algebraicas, cómo son, ¿no? O sea, ¿a qué se parece?
Y lo padre de aquí, bueno, por ejemplo, en las cónicas, en R2, cuando nosotros tenemos un polinomio de grado 2, pues sabemos que eso es una cónica. Incluso si tiene término mixto, ¿no? Toda la talacha que les hicieron hacer en geometría analítica 2, ¿no? Incluso si tiene término mixto, yo puedo decir eso es una cónica y puedo decir qué figura es, si es una circunferencia, si es una parábola, si es una hipérbola, incluso si son dos rectas que se cortan en un punto o rectas paralelas o una recta doble, ¿no? Lo mismo pasa con las superficies cuádricas, también tengo ya una clasificación. Si yo tengo un polinomio de grado 2 en 3 variables, yo sé que eso en R3 me pinta una superficie cuádrica, ya sean hiperboloides, paraboloides, bla, 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 ¿no? Ok, bueno, pues entonces aquí la pregunta es ¿cómo son las curvas algebraicas en RP2? Y para estudiar esto, Alfred Arnack en 1876 demostró que si C es una curva algebraica de estas bonitas, de grado M, el número de componentes conexas que tiene, a lo más puede ser m-1 por m-2 sobre 2 más 1, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Las curvas algebraicas de grado 1 y de grado 2 son conexas, solo tienen una componente conexa. Entonces, las de grado 1 son pseudorectas. ¿Qué quiere decir pseudorectas? Es que justo en el plano proyectivo parece que las rectas se juntan y entonces eso podríamos pensar que en realidad es como un óvalo. Pero sí hay diferencia entre una pseudorecta y un óvalo. Si tú quitas pues, la componente esta que tengas y te queda un R2, entonces será una pseudorecta. Si tú lo quitas y te queda algo no conexo, entonces será un óvalo, ¿vale? Ok, entonces las de grado 1 son topológicamente equivalentes a una pseudorecta, cualquiera que sea el polinomio, y las de grado 2 son a una circunferencia, como lo habíamos visto con la hipérbola que veíamos en una ventana, pero que si cambiábamos de ventana era una circunferencia. Entonces todas en el plano proyectivo, es decir, si proyectivizamos todas las cónicas, todas son topológicamente equivalentes a óvalos, ¿no? Las cónicas bonitas, no las degeneradas. Ok. Las de grado 3 entonces a lo más tienen dos componentes conexas por la cota de Arnack y las de grado 4 pueden tener hasta 4 componentes conexas. Si yo voy subiendo M, pues justamente la cota de Arnack se me va yendo, ¿no? Y se va yendo demasiado grande también. Entonces, como que la pregunta es, bueno, si es realizable esa cota, porque, ok, Arnack demostró que no puedo pasar de ahí, pero sí será realizable. Y Arnack lo que hizo fue una construcción para decir sí son realizables. Ahorita la vemos, ahorita la checamos. Pero entonces vamos a ver cómo son las de grado 3. Quiero ver cómo son y entonces para eso necesito una observación y un teoremazo. Entonces la primera observación es que una curva algebraica bonita a lo más tiene una pseudo recta. Solo una, no más. O sea, si es que tiene, ¿no? Porque puede que no tenga. Pero además si es grado de par, no tiene. O sea, si es de grado 2, de grado 4, no tiene ninguna pseudo recta. Y el teorema es el teorema de Bezout, que me dice, si tú tienes dos curvas algebraicas, como sean, aquí no le pido que sean bonitas ni siquiera, pero que sean de grados m y n, y que no compartan componentes comunes, entonces pueden intersectar a lo más en m por n puntos. Acuérdense de ese teoremazo porque se nos va a servir mucho. Ok, entonces, las de grado 3, a lo más puede tener una pseudo recta, ¿no? Y además ya habíamos visto por la cota de Arnack que tiene una o dos componentes conexas. Además, bueno, entonces, solo tengo dos casos. O es una pseudo recta o va a ser una pseudo recta y un óvalo. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo la de una pseudo recta y la otra es un esquema de cómo debería de ser, ¿no? Pero alguien más me puede pelear. A ver, ¿y por qué no son dos óvalos, cierto? Bueno, a ver, ¿qué pasaría si son dos óvalos? Entonces tengo estos dos esquemas, o que sean dos óvalos anidados, o que no estén anidados. Ok, pero entonces, por el teorema de Bezout, si yo trazo una recta, como las pseudorectas tienen grado 1, y esta se supone que tiene grado 3, solamente se pueden intersectar en 3 puntos, ¿cierto? Pues el primer esquema vale, porque son 4 puntos, y el segundo esquema también, ¿no? También tengo 4 puntos. Entonces esos esquemas no se pueden. Por lo tanto, si tengo curvas algebraicas de grado 3 bonitas, o es una pseudorecta, que ya les di justamente una que sí es realizable, o bien es un óvalo y una pseudorecta. Pues vamos a construir la que es un óvalo y una pseudorecta. Entonces para eso les cuento el lema que demostró Arnack también,
y justo para su construcción de que su cota sí era buena, sí era realizable, él lo que dijo, bueno, a ver, tú empiezas con dos curvas algebraicas descritas por los polinomios f y g, y te agarras un punto en la primera curva, es decir, f de q es igual a 0, y entonces en el primer caso, si q no es un punto singular de C1, entonces va a existir un disco D. Aquí justamente Harnack agarró esta nueva curva, que es una perturbación de G más el polinomio f, y dijo, bueno, tengo el caso en que Q no esté en la curva 2, ¿no? Es decir, que se vea, hagan de cuenta que la punteada es la curva C1, Q vive en esa curva, pero no vive en G, ¿no? Ahí no pasa. ¿Qué pasa con con la nueva H, que es la perturbación de G sumada con F? Pues justamente esa curva pasa como por arribita, digamos, o sea, muy cercana, pero no toca Q. Luego, el otro caso es si Q sí vive en la curva C2. Bueno, ¿qué pasa ahí? Pues entonces la curva H justamente como que la atraviesa. Ok. Y luego, finalmente, el segundo caso es, ¿qué pasa si el punto Q sí es singular en la primera curva? Ah, pues, pero de multiplicidad 2. ¿Eso qué quiere decir? Que se ve como un tachecito. O sea, no se ve como un piquito, sino se ve en serio como un tachecito. Entonces ahí lo que pasa es que como que la curva f más epsilon g como que se abre como si fuera una hipérbola en ese disco D. Ok, bueno, pues entonces ahora sí vamos a construir la de grado 3. Vamos a partir de estos dos polinomios homogéneos de grado 3 y les voy a decir qué pintan. A ver, el primer polinomio, el f, lo que pinta es la circunferencia y la recta horizontal. Y el segundo polinomio lo que pinta son las tres rectas, ¿verdad? Entonces, la primera curva, que sería la que provoca f, tiene dos puntos singulares, este y este, ¿no? Que es donde sí se ven como tachecito, como lo que quiere Harnack. Los otros puntos, estos puntos de intersección entre las rectas verticales y la horizontal, no son puntos singulares de la primera curva, pero sí están en la segunda curva, que es ahí donde Harnack nos decía va a cruzar. Entonces acuérdense, aquí en estos puntos van a pintar como hiperbolitas y en los otros cruza. Entonces justamente pues me queda este dibujito, el azul, ¿no? Entonces pasa por arriba, cruza y luego pinta un óvalo aquí adentro, ¿no? Y las hiperbolitas ahí se ven. Entonces justamente esto es una pseudo recta, que acuérdense que como estamos en el plano proyectivo, este punto se identifica con lo que quede para acá. Y entonces tengo una pseudo recta y un ovalito. Tal como lo habíamos dicho, y ahí está el polinomio incluso, ¿no? Entonces sí es realizable. ¿Qué pasa con las de grado 4? Ah, pues ahí tienen una que es de 4 componentes conexas y estoy partiendo de la curva que sacamos hace rato, de la curva que era pseudo recta y óvalo, le estoy poniendo una recta horizontal para que sea de grado 4, porque acuérdense que necesito que ahora la curva sea de grado 4 porque quiero generar una de grado 4. Y la otra curva, la C2 en este caso, serían mis 4 rectas verticales. Entonces, otra vez, por la construcción de Harnack, lo que me queda justamente es en estos puntos hiperbolitas y en estos puntos cruza, ¿no? Entonces, aquí tengo una componente conexa, 2 componentes conexas, 3, y el siguiente óvalo es este, pegado con este. Acuérdense que en el infinito esto se pega. Ok, entonces, esa es una de grado 4, pero acuérdense que Harnack me dice, sí, a lo más tienes 4 componentes conexas, pero podemos tener 1, 2, 3 componentes conexas, ¿no? Entonces, ¿cómo serían las otras? Ok, pues lo que se demostró fue que existen 5 tipos topológicos de curvas no vacías, o sea, la que es vacía es una de ellas, serían 6 con el vacío, y que son no singulares, o sea, bonitas, de grado 4 en RP2. Y entonces tienen suerte porque ya saqué las de grado 4, ¿no? Entonces, esta es muy sencilla, la de 2 circunferencias no anidadas también es sencilla, incluso anidadas es sencilla sacarla. Y para estas que son de 4 y de 3, lo que hice fue construcción de Harnack, o sea, lo que hay aquí en el fondo son 2 elipses, entonces perturbamos esas y entonces queda esta de 4, lo mismo acá, aquí hay 2 elipses, una de este lado y una un poquito más para acá para que queden las 3 componentes, ¿no? Y tengo sus polinomios y todo, entonces ya hasta demostré que sí son realizables, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no se pueden otras configuraciones? Porque aquí si se fijan tenemos
una componente, una circunferencia con dos componentes, o pueden ser de esta forma o pueden ser de esta forma, ¿no? Anidadas. Y de 3 componentes, lo único que le pido es que no se vean colineales, digamos, y la de 4 pues igual, ¿no? Que no tengan 3 colineales. ¿Por qué no se pueden otras configuraciones? Porque otra vez contradicen el teorema de Bezout. Por ejemplo, si tengo 4 colineales, para una recta, deberían de intersectarse a lo más en 4 puntos, y aquí tengo más de 4 puntos de intersección, ¿no? Y las otras configuraciones, pues ahí están todas, que también contradicen Bezout en cada una de ellas. Entonces lo único que tengo pues son las que ya habíamos visto, ¿no? Bueno, topológicamente equivalentes a esas. Ok, bueno, entonces ahora sí, saltamos a las superficies algebraicas en RP3, y entonces es lo mismo, ¿no? Están definidas por un polinomio homogéneo de grado m, ahora sí en 4 variables, porque estoy en RP3. Y lo mismo, son bonitas o no singulares si sus derivadas parciales no se anulan simultáneamente en ninguno de sus puntos. Bueno, entonces vamos a intentar hacer lo mismo que se hizo con las curvas algebraicas en RP2. Entonces, ¿qué pasa con las superficies de grado 1? Bueno, pues yo lo que tengo es que van a estar descritas por este polinomio, ¿no? Donde A, B, C y D son reales. Y entonces, como que el caso más sencillo es cuando el polinomio nada más es x, ¿no? Pero si yo tengo que la primera entrada es 0, y acuérdense que yo a RP3 lo había visto como un R3 unión un RP2, entonces si la primera entrada es 0, pues eso es un RP2, ¿no? Y justamente este polinomio yo lo puedo llevar de manera, con un cambio de coordenadas proyectivo, lo puedo llevar de esta ecuación justamente al polinomio que tenía hace rato. Entonces ya puedo concluir que todos son proyectivamente equivalentes al plano proyectivo. Todas las superficies de grado 1. Las de grado, bueno, ya es lo que dije, las de grado 2, bueno, tengo que su polinomio homogéneo sería de esta manera, y si yo lo pongo en forma matricial, lo que obtengo aquí es una matriz simétrica con entradas reales. ¿Y qué pasa con las matrices simétricas con entradas reales? Álgebra lineal. Son diagonalizables, ¿no? Esas cosas. Entonces, puedo llevar ese polinomio feo que tenía a uno de esta forma, en donde tengo, dependiendo de qué signos, ¿no? Entonces, dependiendo de la combinación de los signos, pues tengo 16 casos. Pero esos, o sea, por ejemplo, estos que tienen un signo negativo, pues todos son como que proyectivamente equivalentes, ¿no? Los puedo llevar de uno a otro. Entonces, me quedo solo con estos 5 casos. Pero sucede lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo multiplico por un menos, me da exactamente este. Entonces, en realidad, los casos que tengo pues serían el 1, el 2 y el 3, ¿no? O sea, los casos como que analizar. Bueno, pues vamos a analizarlos. Entonces, en el primer caso, que es el x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más t cuadrada, si yo lo pienso en la carta t igual a 1, me queda justamente esta ecuación. Y eso no tiene soluciones reales, ¿no? Jamás en la vida tiene soluciones reales. Pero si me voy a la carta t igual a 0, tampoco tengo soluciones, porque sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 0, y eso es 0 si cada uno de los sumandos es 0. Pero yo en el RP3 le estoy quitando el origen, ¿no? Entonces eso no existe en el RP3. Ok, entonces esa es la vacía, el primer polinomio. El segundo polinomio, en la carta t igual a 1, pues eso es una esfera. Y en la carta t igual a 0 no tengo solución otra vez, entonces no corta en ningún lugar en la carta t igual a 0. Entonces tengo una esfera. Ok. Y el último caso, si yo tengo en la carta t igual a 1, esto me pinta, como bien se acuerdan de geometría analítica 2, un hiperboloide de un manto. Para los que no se acuerdan, es un hiperboloide de un manto. Y en la carta t igual a 0, esto es una circunferencia. Entonces, justo lo que se pinta ahí es un toroide, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es que las curvas algebraicas de grado 2 o son topológicamente equivalentes a la superficie vacía, perdón, o son esferas o son toros. Ok, ¿qué pasa con las de grado 3? Y este es como el gran tema de estudio de mi tesina de la maestría, que justamente el teorema nos dice, bueno, las bonitas de grado 3, las superficies bonitas de grado 3, solamente son 5 tipos topológicos. El primero, P,S2, es un plano proyectivo unión una esfera.
El segundo es un plano proyectivo, el tercero, el P1, es un plano proyectivo con un asa. O sea, es decir, la suma conexa de un plano proyectivo y un toroide. El segundo, como ya se imaginan, es un plano proyectivo con 2 asas y el tercero es un plano proyectivo con 3 asas. Y además se ve que justamente esas superficies son realizables. ¿Cómo es la idea de la demostración de ese teorema? Bueno, lo primero es demostrar que la superficie tiene solamente una componente no orientable. Las de grado impar suelen ser así. El segundo resultado es un resultado muy importante que se demostró justo cuando se estaba tratando de clasificar estas superficies, que es que la superficie solamente tiene un número finito de rectas. Y alguien demostró también que además eran solamente 27, podían ser a lo más 27, que es el teorema de las 27 rectas. Y finalmente, lo que se ve también es que los 6 tipos topológicos de grado 4, los que nos daban, acuérdense que eran el vacío, este es los óvalos anidados, un óvalo, 2 óvalos, 3 óvalos, 4 óvalos, todos los que teníamos, corresponden a los 5 tipos topológicos de las superficies algebraicas. El primero, el vacío y los anidados, justamente me dan lo que es el plano proyectivo y la esfera. El segundo me da el plano proyectivo, los 2 óvalos me provocan el plano proyectivo y con un asa, los 3 óvalos el plano proyectivo con 2 asas y finalmente el último, el de 4 óvalos, es el plano proyectivo con 3 asas. Para la demostración se usa mucho la característica de Euler y la clasificación de superficies en cuanto a su característica de Euler. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho a nuestra compañera Mónica por la plática. ¿Alguna pregunta, duda, comentarios que quisieran hacer? ¿Qué pasa en el caso complejo? En el caso complejo, yo creo que ahí, no he estudiado mucho el caso complejo, pero yo me imagino que es mucho más, son más pequeños los casos, yo me imagino, porque en el real es cuando justo no puedes usar null Ansatz. Entonces justamente cuando ya tienes campo algebraicamente cerrado, ya puedes usar estos, entonces yo me imagino que ya matas más rápido todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues agradecemos otra vez a nuestra compañera Mónica. Gracias. Un pequeño detalle, un kit, taza, libreta y separador de libro. Ok, gracias. Muchas gracias. Tenemos una pequeña dinámica que se va a rifar en esta ocasión una libreta donde ella hace una pregunta, alguien del público levanta la mano que le responda. ¿Yo hago una pregunta? Sobre una definición, algo sencillo. Ok, a ver. Pues díganme una configuración no realizable para una de grado 5. No, es que ya se va demasiado las componentes conexas. Uy, no venía preparada. Bueno, sí estaban poniendo atención. A lo más, ¿cuántas componentes conexas tiene una curva algebraica de grado 8? No saben contar. 8 menos 1 por 8 menos 2 entre 2 más 1. Acá, ¿y cuánto es? ¿Cuánto? ¿30? Ajá. Agradecemos por última vez a Mónica. Gracias. Y los invitamos a que sigan asistiendo a las pláticas. Nos queda una sesión en esta sala.